Ahí estamos. Recording in progress. Bueno, entonces, si hacemos una curva de tiempo, temperatura versus tiempo, partimos de temperatura ambiente 25 grados y lo llevamos hasta 50 grados, que es el primer paso que a nosotros nos interesa por la fermentación. Perfecto. Claramente, ese paso, el pan aumenta el volumen y para nosotros es fundamental. Entonces lo queremos hacer, lo queremos sostener, y queremos que eso ocurra. Vamos a hacer una operación o parte de un proceso para que esto ocurra. Y lo tenemos que hacer en forma controlada para que ocurra lo que nosotros queremos que ocurra, no otra cosa. Entonces tenemos que regular bien la temperatura, regular bien la humedad, haberle puesto a la masa la levadura en proporción y la cepa que a nosotros nos interesa, y la cantidad de azúcares para que la levadura pueda trabajar y degradar, ¿sí? O oxidar o transformar de azúcares a dióxido de carbono y agua. Perfecto. Esas condiciones nosotros las tenemos que generar y propiciar, sostener, y entonces vamos a obtener el producto que queremos. Listo. Llegamos a esta primera etapa que desarrollamos el pan. Creció. La segunda etapa, a nosotros nos interesa que ahora vamos a pasar de 50 a 80 grados, ¿sí? Y vamos a estar con 80 grados. Y fíjense que, bueno, ¿por qué queremos llegar de 50 a 80 grados? Por alguna de las características particulares, ¿no? El dióxido de carbono se dilata y hace burbujas más grandotas, que a veces es buscado, a veces no es buscado. El almidón, después de los 80 grados, ¿sí? Se rompen las cadenas de almidón en dextrinas y en maltosas, ¿sí? Y a los 80 grados, esto coagula el gluten. En realidad es que nosotros estamos trabajando con la proteína y eh, ya le cambiamos la conformación, ¿no? O sea, hacemos que cambie su conformación a 80 grados. Esto se puede hacer por algún medio ácido o por temperatura. Medio ácido no nos interesa porque después el pan no lo vamos a poder comer, pero temperatura sí. Además la tenemos al alcance de la mano. De hecho, está la masa en el mejor lugar que puede estar para que ocurra esto, adentro del horno. Y fíjense que nosotros hablamos siempre de la posición más desfavorable en algún producto que estamos tratando de entender cuánto tiempo va a tardar en llegar ahí a esa temperatura, ¿no? Y fíjense que en el dibujo que estamos viendo acá del pancito, ¿sí? Este punto rojo, y yo estoy escribiendo en rojo, este punto rojo no es cualquier punto. ¿Qué punto es este? ¿Quién me dice? Más comprometido. Tal cual, es el punto más desfavorable. Y fíjense que al pan, ¿sí? Si esto es una baguette, ¿sí? El punto más desfavorable es porque en esta dirección, ¿sí? Tiene el espesor más pequeño, o la dimensión más pequeña. Si fuera un pan lactal, con más razón, ¿no? Este es el punto más comprometido, el centro. Bueno, y acá decía Daniel, y también lo hablábamos con Fabián, que dependía mucho de lo que tuviera acá abajo, ¿sí? Si acá tenía un piso de granito, tenía una determinada transferencia de calor
¿sí? Que era por radiación y por convección, ¿sí? Estaba apoyado, es por convección, pero si tenía una malla agujereada, era todo, este, este era el punto más comprometido, pero si tenía un molde, ¿sí? Posiblemente el punto más comprometido no esté bien en el medio, esté un poquito más abajo, ¿eh? Porque parte de esto no está bien contra el borde, porque algo de transferencia de calor en un molde tiene por convección, pero no es lo mismo que el calor que recibe por arriba. Entonces Hola, también, Esteban, para avisar que estoy yo. Hola a todos, para avisar que estoy nada más. ¿qué hace Fabián? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿Cómo andan todos? Bien, bien. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Sí. Sí, 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 bien. Bueno, Bastante ilustrativo todo me alegro, me alegro. con respecto al desconocimiento que teníamos. Está bien, bueno, es bueno eso. Así que vino muy bien, sí. Bueno, después, no, después me contás. Dale. Estábamos haciendo un pequeño repaso y tratando de focalizar en las cosas que desde los fenómenos de transporte habíamos visto el otro día en la charla con Daniel, y que varios ponderaron muy bien y estaban muy contentos con cómo había sido la charla. Pero bueno, acá, siguiendo con nuestro estado transitorio, pasábamos de la temperatura ambiente 25 grados a 50 para obtener y lograr determinadas cosas. Ahora, de 50 a 80 para obtener y lograr otras cosas. Pero seguimos estando en un estado transitorio. ¿Por qué? Y porque en el tiempo la temperatura de nuestro punto más crítico sigue variando, ¿sí? Entonces, de vuelta, nosotros tenemos que lograr y garantizar que esto pase como nosotros queremos que pase. Y para que eso sea así, tenemos que darle las condiciones adecuadas. Seguimos. La última etapa, ¿sí? Estábamos ya, matamos todas las levaduras, ya el almidón se gelatinizó y generó la primera costra, ya generamos todos los alveolos que necesitábamos generar y el tamaño de la miga, como lo necesitábamos generar. Entonces pasamos el horno por encima de los 100 grados. Acá alguno puede decir, che, guarda porque arriba de los 100 grados el agua que tenemos adentro del pan va a hervir, ¿sí? Y se va a evaporar y se va a ir. Sí, eso es cierto, pero guarda porque la corteza del pan genera una barrera que no permite que toda la humedad salga, ¿eh? Entonces, sí, algo de humedad vamos a perder, pero no mucha, ¿sí? Y guarda porque eso también, la humedad que vamos a perder o no, va a depender del tiempo que tengamos el pan entre, no sé, cerca de los 200 grados, ¿no? Además, queremos que esté a los 200 grados porque a esa temperatura lo que pasa es la reacción de Maillard y la corteza toma la característica que a nosotros nos interesa, ¿sí? Y parte de lo que decía Daniel el otro día es que en esta etapa, acá, había una incidencia muy fuerte de la radiación, ¿sí? Que había convección por el aire caliente, pero también había mucha radiación, ¿sí? ¿Y qué pasaba con la radiación como elemento o como forma de transmisión de calor respecto de la visibilidad? Tenía que existir, tenía que haber visibilidad, ¿no? Esto es como cuando nosotros nos ponemos abajo de la sombrilla.
¿sí? La sombrilla está que hierve, ¿sí? Porque toda la radiación la recibe la sombrilla, pero abajo de la sombrilla está tolerable, ¿sí? Está bastante bien. ¿Por qué? Porque toda la radiación la frenó la sombrilla. En el pan o en el horno pasa más o menos lo mismo. Toda la radiación la absorbe y la frena la corteza. La miga no recibe la radiación. La miga recibe conducción, ¿sí?, de temperatura por el mismo pan, que como está lleno de aire, mucha temperatura adentro no recibe. Sí, obvio, es importante la temperatura, ¿no? Pero cambia mucho la transferencia de calor. Imagínense, yo voy a tratar de dibujar acá, este es el pan, ¿sí? Como si fuera un corte, no como lo estamos mirando ahora, sino yo lo corté por acá y lo estoy mirando de este lado, ¿sí? Lo estoy mirando así, estoy mirando de frente. Entonces veo esto. Acá tengo una de las marcas de la corteza, de cómo se armó. Lo estoy mirando así de frente. Y yo tengo así, ustedes si quieren agarren una flautita y mírenlo, estos primeros milímetros del pan, desde la corteza hacia adentro, es la corteza. Y este es el lugar donde se recibe la radiación. Y es donde ocurre el proceso de Maillard, la reacción de Maillard, perdón, ¿sí?, que hace la corteza marrón y dura. Ahora, de la corteza, desde este frente de 1, 2 milímetros, 3 milímetros hacia adentro, tenemos toda la miga blanca, ¿sí?, y miga, o sea, gluten con almidón todavía y con el aire, ¿sí?, con la esponja que se formó. Esa esponja que se formó que tiene agua y tiene aire y todo eso, la temperatura, o sea, el intercambio de calor va a ser por conducción de la corteza hacia el centro del pan. Acá no hay radiación. Afuera sí, adentro no. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Y por eso a nosotros en el horno nos interesa hacer determinadas cosas en determinados lugares, porque va a permitir que el pan se forme como a nosotros nos interesa. Pero se dan cuenta que estamos hablando de fenómeno de transporte. Partimos de, si hacemos la curva de tiempo-temperatura, este es tiempo y esto es temperatura, partimos de 25 grados, llegamos a 50, acá en la primera parte que a nosotros nos interesa porque pasan determinadas cosas, ¿sí? Después pasamos de 50 a 80 en otro tiempo, ¿sí?, porque queremos que pasen determinadas cosas también, y después pasamos de 80 a 200, ¿sí?, y lo dejamos que llegue a un determinado tiempo también, y después sale del horno, se tiene que enfriar. ¿A cuánto? A temperatura ambiente. Entonces, fíjense este mal gráfico, feo gráfico que hice acá, que es de tiempo y temperatura. Sin duda estamos con un perfil de un proceso que es transitorio. Fenómeno de transporte a pleno. Intercambio de calor, bueno, este ejemplito que estábamos viendo recién, la radiación por fuera, convección por dentro y el punto crítico ubicado en un determinado lugar, que no necesariamente es el centro geométrico, porque abajo está aislado pero no tanto, entonces hay que buscarlo ahí. Fenómeno de transporte, por completo.
¿Sí? Bueno, y esto casualmente son los mismos dibujitos, o muy parecidos, pero es lo que veníamos charlando. Y acá están, claritos. Incluso algo que está muy bueno, que volvió a plantear que el vapor no solo le da humedad y le da cierta característica a la superficie que está en contacto con el vapor, sino que además le transfiere todo el lambda, o no sé si todo, pero gran parte del lambda. Si tuviéramos una trampa de vapor y pudiéramos hacer que todo el vapor salga como líquido, estaríamos seguros de que todo el lambda se lo transfiere a la corteza del pan. Pero acá sabemos que no, que hay una parte que no. Justamente porque no tenemos forma de garantizar de que todo el vapor que entró esté en contacto con el pan y se lo transfiera todo al pan. Como tenemos otras superficies también, ¿sí? Parte del vapor va a estar en contacto con estas superficies, ¿sí? O si esto está abierto con otros lados y además con los mismos vapores que salen, ¿no? Los vapores de combustión y el aire caliente. O sea que ahí no estamos seguros de cuánto, pero que gran parte del lambda queda acá, queda acá. ¿Eh? Y sí, nosotros, fíjense, calor radiante, sabemos que depende de la temperatura porque está elevado a la cuarta. A la cuarta, perdón. Calor convectivo, sí hemos hablado de esto. Y todo lo que vamos a seguir hablando. El calor conductivo y el vapor. Entonces, ya cuando nos asomamos a este proceso o a cualquier proceso de cocción, y nosotros no te digo que lo tenemos de taquito, pero que sabemos por el lado que viene y lo tenemos que saber. O al menos esa es la idea de esta asignatura, que nosotros podamos entender esta operación o este proceso partiendo de los conceptos más básicos y más claves en la transferencia. Y acá lo estamos viendo. Estábamos hablando de un horno. ¿Qué tiene que ver el H, el coeficiente convectivo, con el horno? Pero podemos hablar 6 horas de lo que tiene que ver. ¿Sí? Lo vemos, lo vimos, lo charlamos. Y acá lo estamos viendo. Es más, el mismo Daniel nos decía, si nosotros tenemos mucha velocidad, a la costra del pan le pasa determinadas cosas, si tenemos menos velocidad le pasan otras. Conducción tenemos solamente si tenemos una bandeja o tenemos una banda sólida. Por eso se usa muchas veces el piso de granito. Tenemos calor radiante por la temperatura, ¿sí? Que no hace falta que haya corriente de aire para que exista. Ese ya lo sabíamos. Así que fenómeno de transporte a full. Bueno, acá también, que nos contaba Daniel lo que pasaba o cómo hacíamos para que un pan tenga las 4 caras con el mismo color. ¿Que es magia? No. A todas le tiene que dar la misma cantidad de calor radiante, porque entonces podemos tener este mismo producto, perdón, calor convectivo, dije calor radiante. Me quedé enganchado con la radiación y lo vi acá y me confundí, disculpe. El calor convectivo. El calor radiante justamente, acá casi no es el mismo en todos, ¿no? No es el mismo calor radiante que tenemos acá, que el que tenemos en esta cara, que el que tenemos en esta cara, o que el que incide sobre la parte de arriba, ¿no? Así que disculpen, me equivoqué. Es el calor convectivo.
Y volvemos a los fenómenos de transporte de vuelta. Bueno, y acá seguimos charlando y bla, bla. Pero fíjense, de vuelta, estamos pensando en una determinada cantidad de calor por metro cuadrado para poner el área debajo del calor e independizarnos de los metros cuadrados de transferencia que tenemos. ¿Y cuál es la temperatura? Y que, fíjense, está el calor radiante y el calor convectivo. Pregunta, ¿por qué el calor radiante no es una recta? Vieron que acá la convección es una recta. Ahí veo que hay algún comentario, pero no lo puedo ver. ¿Alguno me lo dice? Porque está Dice la que, cuarta. ¿Cómo, perdón? Dice que está la cuarta, José Acuña. Tal cual, tal cual. Y eso es fenómeno de transporte. La temperatura del calor acá, o sea, el calor, vamos a ponerlo así, nada más. ¿Sí? Que es proporcional, o que tiene que ver con la temperatura de la cuarta. Sabemos que hay otras cosas ahí en el medio que, que no hacen que eso sea cierto. ¿Sí? Y acá sabemos que el calor, ¿sí? Tiene que ver con el delta T sobre una resistencia. Ah, y la pendiente esta, sí, es la resistencia. Si nosotros hacemos un gráfico con esta ecuación, nos da esta recta. Y esto es lo que estuvimos charlando largo y tendido. Ah, y después, bueno, la característica de esta resistencia tendremos que discutirla. Si es solamente convección, bueno, tiene una particularidad. Si es conducción, tiene otra, y si es una mezcla, tiene otra, pero acá estamos hablando solamente de convección. Entonces, bueno, ya sabemos que esta resistencia está sumamente asociada al H. Lo charlamos 500 veces. Fenómeno de transporte a full, en pleno, en este gráfico. Nosotros antes lo podíamos mirar y sí decíamos, ah, mira, claro, y sí, acá la suma de los dos calores da esto, y porque sí, porque este más este me va a dar este. Y sí, está clarito, pero mucho más no teníamos. Ahora, no solo entendemos esto, que es solamente leer el gráfico, sino además sabemos por qué esto es una recta, sabemos por qué esto es una parábola, ¿sí? Y podemos, bueno, seguir buscándole que si necesitamos mejorar esta recta de la convección, tenemos que hacer determinadas cosas. Si queremos mejorar esta parábola, tenemos que hacer otras. Pero ya, fenómeno de transporte. Disculpen el mamarracho sobre el gráfico, ¿no? Pero antes de los fenómenos, esto lo entendíamos como una cuestión matemática. Ahora ya nos dice mucho más. Ya no es una cuestión matemática. Ya entendemos qué pasa y por qué cada una de estas cosas es como es. En las operaciones y en los procesos, nosotros vamos a entender cómo vamos a hacer y por qué vamos a hacer que arranque en 120, lo mantengamos en 120 y durante tanto tiempo y en tales condiciones, y que llegue hasta, no sé, 200 y se mantenga en 200, y que acá vamos a entender cómo controlamos esa operación, ese proceso, y cómo hacemos para que se sostenga. Pero nosotros queremos que eso esté en un determinado lugar y en un determinado momento y una determinada cantidad de tiempo, porque queremos que ocurran determinadas cosas. Y esas cosas que queremos que ocurran se explican con los fenómenos de transporte.
Bueno, y acá ya entramos en lo que a todos nos gusta, o a gran parte nos gusta, que es las máquinas y estas cosas. Bueno, quedó más o menos claro eh, este paralelo entre lo que hablamos con Daniel el otro día y las cuestiones que nosotros trabajamos permanentemente en los fenómenos de transporte. ¿Se pudo ver que una cosa está claramente atada a la otra? Sí, profe. Sí, 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 se entendió bien. Per- Perfecto. Bueno, bueno. Yo voy a dejar de compartir esto ahora. Y voy a... ¿Qué hora es? 7:20. Está bien. Fabián, ¿vos querés que empecemos ahora porque estamos en un buen horario, me parece, con lo de congelamiento? ¿O querés que hagamos alguna cosita más? Yo digo, pues nos van a quedar 2 horitas y moneditas para ver lo de congelamiento. Sí, sí, podemos arrancar tranquilamente. Porque congelamiento, como verán, nos vamos para el otro lado, ¿no? De horno de temperaturas altas a temperaturas bajas. Sí, Este, congelamiento tenemos una parte de curvas calorimétricas y después ya nos metemos un poco más con los equipos, ¿no? Sí, sí. hay, Está o sea que bien, lleva. está bien. Hagamos una cosa. Yo cuento una cosa más, muy cortita, y si querés después hacemos 15, 20 minutos de descanso y arrancamos, qué sé yo, 8 menos 10, ponele con congelamiento. ¿Te parece? Dale, dale, dale. Eh, una cosita más chiquita. Esteban, lo que Sí, podemos hacer es aprovechar también ahora antes de cortar para tomar asistencia ahora y ahí cortamos. bueno, dale, Para no, dale, para no. dale, dale. Eh, esto que estamos viendo ahora ya les debe sonar a pesadilla, ¿sí? Los gráficos de Bournier-Lurie y de Heisler para las distintas geometrías, eh, con todos los parámetros que tenemos que pensar y que tenemos que tener en cuenta. Los 4 dimensionales, acá hay 5, pero porque uno está pensado en qué pasa cuando estamos calentando o qué pasa cuando estamos enfriando, ¿no? Es una pequeña, ahí está. Esto es un cambio, pero la dimensional es el mismo. Nada más que no es lo mismo cuando uno parte de una temperatura caliente y se enfría, por lo tanto la temperatura inicial del alimento, del sólido que está sumergido es mayor que la temperatura de la fuente, o si es al revés, ¿no? Por eso cambia ahí un poquito, pero es exactamente igual. Este es el primer ejemplo que hicimos el otro día, que lo resolvimos el otro día. Acá está resuelto. Y después pensamos, acá hay otro ejemplo. Estos 3 ejemplos están tomados tal cual del libro del Jan Koplis. Por eso no quiero perder mucho tiempo en esto, justamente porque lo pueden seguir claramente y no hay ningún problema, pero el primero era de un ejemplo de placa plana. Este segundo ejemplo es el de un cilindro infinito, porque supone que hay
muchas latas de arvejas puestas así como en una pila. Entonces, si bien la lata de arveja puede considerarse como el cruce entre un cilindro infinito y una placa plana, al estar puestas todas así una arriba de la otra, toda la transferencia se da en el formato radial, ¿no? Entonces, por eso se consideran que los extremos de la lata están aislados entre comillas, porque en realidad está aislado por otra lata que está arriba, y aislado por otra lata que está arriba, y aislado por otra lata que está arriba o abajo, ¿sí? Entonces, por eso se considera cilindro infinito, ¿sí? Y el tercer ejemplo, es cuando ya en realidad tomamos a la lata en forma individual. Lo charlamos nosotros la vez pasada, pero acá ya esto es este espacio, este volumen, lo podemos pensar como un corte de una placa plana, ¿sí? Que está entre el fondo y la tapa, porque recibe calor del fondo y recibe calor de la tapa. Entonces vamos a tener acá un punto equidistante que va a recibir calor de ambos lados, y también va a recibir calor en forma radial, ¿sí? Por todo el perímetro de la lata. ¿Sí? Entonces la suma a este mismo punto central que está acá. Entonces todo el calor que va a recibir este punto, toda la temperatura que va a cambiar este punto, se va a deber a la suma, ¿sí? Del aporte calórico de la placa plana y del aporte calórico del cilindro infinito, ¿sí? Y en realidad suma entre comillas porque ya sabemos, ¿no? Lo que nos decía Newman. Me salía Taylor, no sé por qué, pero me salía Taylor, que en realidad no es una suma, sino que es una multiplicación, ¿no? Que el aporte va a ser la multiplicación de lo que aporta el cilindro por lo que aporta la placa plana, ¿eh? Entonces es un aporte, ¿sí? Bueno, y ahí se resuelve, ¿eh? Como habíamos dicho la vez pasada, que uno calculaba acá está, ¿no? La temperatura del centro, a partir de una de las geometrías, y después calculaba la temperatura en el centro a partir de la otra geometría. Este I es el de la placa plana, entonces el I total es la multiplicación de los dos I que dijimos recién, y es este por este, es esto. Y entonces acá podemos despejar, con este I total, podemos despejar la temperatura al tiempo que habíamos calculado con el aporte de las dos geometrías. Y listo, se acabó. ¿Eh? ¿Alguna consulta de esto o no? No, no, por ahora. Bueno, voy a dejar de compartir. Esteban, espera un segundito ahí, que Sí, so- solo para ratificar una idea que vos tiraste la otra vez y dejarlo vuelvo a esta entonces. ahí sobre. Compara las dos temperaturas. Se hace el problema con las latas tomando como si fuera un cilindro infinito, ¿no? Las latas Sí, apiladas, como habías dibujado. sí. Entonces, esto es un cilindro infinito. ¿Cuánto daba el cilindro infinito? Para que vuelvo acá. Ahí está. 104,4 grados, ¿no? Sí. Se ¿Lo ven? llegaba, 104,4. Exactamente.
se llegaba radialmente, ¿no? Sí. No nos queda otra, cilindro infinito. Ahora vamos al segundo problema, al tercero, perdón. Y la temperatura, pudiendo ahora haber un aporte de calor desde las dos placas planas, o sea, desde la parte superior e inferior de la lata, se llega a 106,6. Con lo cual, ustedes pueden mirar y revisar el problema, la cantidad de datos, temperatura. ¿Les parece una gran diferencia? Yo 2 creo que grados. no. No, no parece, ¿no? Una diferencia gigantesca, 2,2 grados. Teniendo en cuenta solamente el aporte radial o teniendo en cuenta el aporte, además, por las dos caras superior e inferior de la lata. Ahora, una diferencia existe. Esto es solamente para que tengan en cuenta que cuando hablamos de 2 veces el valor de la distancia más corta con respecto a las otras caras, ya no tiene mucho sentido tomar el aporte desde otros lugares. A ver, Esteban, no sé si puedes volver a la anterior. Ahí está Sí. el dibujo donde está el dibujo de la lata. Bueno, si esta distancia, X1, perdón, este radio, que sería la distancia al punto más comprometido, tomando un ingreso o salida de calor de manera radial, ¿no? Bueno, y si este 2i, o sea, acá tomamos 2x1, o sea, el diámetro, y acá tenemos graficado este 2i1, o sea, el largo total de la lata, por el cual entrarían los dos lugares, desde arriba y desde abajo. O sea, radialmente juega el X, de manera axial juega el Y, ¿no? El calor a través de, tomado como placa plana, va a jugar en el eje Y. Bueno, si esa distancia que figura ahí, 2 y 1, es entre 2 y 3 veces mayor que ese 2x1, ya no tiene sentido tomar la, Las, las dos. las dos, exactamente. Ya podríamos tomar como si fuera un cilindro infinito, a pesar de que nos damos cuenta que podría haber aporte, sin embargo, no es significativo. Fíjense que en que no parece algo tan significativo, de cualquier manera el aporte no es una cosa gigantesca, ¿no? Entonces, 2, 3 veces, entre 2 y 3 veces, que figure que es mayor la distancia en Y que en X, como están los ejes en este caso, ya se podría tomar como si fuera un cilindro infinito, por ejemplo. Lo mismo corre si la figura es cuadrada, ¿no? Cuadrada para un paralelepípedo. Si tenemos distancia de 2, 3 veces la otra, ya no vale la pena tenerla en cuenta. ¿Está bien? Perfecto. Quería Sí, decir sí, se eso, Esteban, entendió. porque lo deja, el problema lo deja como picando, ¿no? Ujú. Sí, siempre hay que tomar eso, ¿no? El de menor espesor. Y ese es el que manda. A partir de ahí calculamos, ese siempre va a ser el más significativo, el más importante. ¿Mm? Bueno, bárbaro. Si querés,
Dejo de compartir ahora sí. Voy a dejar de grabar también.